Saludos. Vámonos, borinqueño. Vámonos. Ya que nos espera ansiosa la libertad. Bueno, pues con este fragmento de Lola Rodríguez de Thió, que sirvió de versión original a la borinqueña y que más tarde se modificó para convertirse en el himno nacional de Puerto Rico, nos acercamos a esa isla que el próximo 11 de junio celebrará el plebiscito para definir su estatus futuro. La importante consulta tiene lugar en medio de la peor crisis fiscal de la historia del país. El dato más revelador es sin duda esa deuda que asciende exactamente a 73.000 millones de dólares. El problema estará en que Puerto Rico no forma parte de Estados Unidos, pero como territorio no incorporado le pertenece. ¿Ese es el problema? Esto es Foro Abierto. Bienvenidos. Gracias, un saludo. Pues efectivamente, nuestra mirada de hoy nos lleva a ese pedacito del Caribe, a Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se trata, como muchos saben, de un territorio estadounidense no incorporado, pero con estatus de autogobierno. La pregunta inicial: ¿aciertan quienes insisten en referirse a Puerto Rico como la eterna colonia? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es un caso singular dentro de la política internacional porque es un neocolonialismo que ha gozado de todos los perjuicios y de todos los aspectos negativos y no ha tenido casi ningún valor positivo que sí que han mantenido las colonias que han durado en este siglo XXI, ¿no? El caso de a lo mejor Gibraltar o Hong Kong, ¿no? Yo creo que el caso de Puerto Rico representa esa singularidad y por tanto yo creo que es una situación política que no se puede mantener de cara al futuro, que tiene que cambiar, ¿no? Es una especie de sí, pero no. Bueno, yo estoy totalmente en contra de considerar a Puerto Rico la eterna colonia. Bueno, lo será desde 1898. Puerto Rico es corazón y parte esencial de España, forma parte de la España unida moderna, desde incluso antes que el Reino de Navarra. Y los puertorriqueños durante todo el siglo XIX estuvieron plenamente representados. Un puertorriqueño fue el vicepresidente de las Cortes de Cádiz y a lo largo de todo el siglo XIX tuvieron representación en las Cortes. Y bueno, los puertorriqueños son unos españoles que se despertaron un día encontrándose con que su isla estaba siendo bombardeada por los estadounidenses, aunque yo realmente nunca había habido una lucha independentista. Casi no cabe la pena mencionar el Grito de Lares, que fue una escaramuza realizada por dominicanos y dirigida por un venezolano. De todas maneras, el Grito de Lares se convierte, sin ánimo de polemizar, pero se convierte en una fecha definitoria para el orgullo nacional puertorriqueño y evidentemente es un anhelo de identidad nacional. Bueno, se ha convertido en una fecha simbólica después de 1898. Hay que tener en cuenta que son más de 100 años, casi 120 años de control estadounidense, en que en las escuelas, pues se ha enseñado la historia como se ha enseñado. No solo allí, aquí también, la leyenda negra, esto casi daría para otro programa entero, pero definitivamente fueron los mismos puertorriqueños los que sofocaron el Grito de Lares y los que no ha existido realmente nunca una lucha independentista importante en Puerto Rico. He escuchado su punto de vista, tenemos también el de Roniel Laledo. Puerto Rico pues es colonia ahora, eso Estado Libre Asociado es simplemente otro nombre, pero es una colonia. Pero sí, no es una eterna colonia porque no fue colonia bajo España, fue provincia y tenía representación en las Cortes, etcétera, y los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles con pleno derecho. Pero sí, desde 1898 es colonia. Se le pone diferentes matices, diferentes nombres, pero es una colonia. Después explicaré cuando tenga oportunidad el viraje del movimiento independentista, de lo que yo considero bastante bueno y muy noble, algo bastante malo hoy día, pero eso cuando me den oportunidad después. Pues lo haremos con toda seguridad a lo largo de este programa. Antes escuchamos ya a Jesús Mesa Montero. Sí, Joaquín, yo también insisto en la misma idea que se ha puesto encima de la mesa. La cuestión aquí, la cuestión de fondo, es la larga deuda histórica que tiene Puerto Rico con su propia identidad nacional. Yo creo que sí, lo debemos interpretar en clave de una tensión latente entre lo que siempre ha sido el empuje del independentismo emancipador y por otro lado lo que ha sido la colonia,
que primero fue durante siglos, durante 4 siglos española y actualmente es estadounidense, norteamericana. En todo caso, el estatus político actual de la isla es un mero eufemismo. Yo creo que aquí en los 4 podemos coincidir en esta idea y, por lo tanto, lo que estamos hablando ahora no es no es la eterna colonia, sino el eterno regreso a esa deuda histórica que tiene Puerto Rico con su autodeterminación nacional. Habla usted de una deuda histórica y la actualidad en Puerto Rico está marcada también por otro apellido para esa deuda, en este caso fiscal. Vamos a centrarnos en asuntos que tienen que ver con economía y con finanzas, porque una profunda crisis fiscal está azotando al país con 3,5 millones de personas, de habitantes. Tiene a día de hoy una descomunal deuda pública que lo asfixia. Hablábamos en la presentación de cerca de 73.000 millones de dólares estadounidenses. ¿Dónde está el origen de este momento actual, que se puede hablar de colapso realmente? ¿Cómo lo ve usted, Ronnie? Bueno, hay que entender que Puerto Rico es intermedio, por decirlo así, entre la economía de Estados Unidos y lo que podría ser la economía average, la economía promedio hispanoamericana. Está en el medio. Puerto Rico es más pobre que Mississippi, que es el estado más pobre, pero el nivel de vida en Puerto Rico es mucho más alto que podría ser cualquier país promedio de Hispanoamérica, y en ese punto intermedio está Puerto Rico. Pero el asunto es este: si había crisis económica en España, brutal, salvaje, y hubo una crisis económica en Grecia, en Irlanda, en Portugal, los llamados PIGS, pues obviamente una crisis similar tenía que haberse desarrollado en Puerto Rico, y eso fue lo que pasó, una crisis económica. En Puerto Rico creció la economía en los años 50, 60 enormemente, especialmente a través de unas cláusulas que le daban beneficios fiscales a las empresas estadounidenses que fueran allí, especialmente a las farmacéuticas, las famosas 936, que llegaron a su fin en un momento. Entonces esas empresas norteamericanas volvieron. Pues Puerto Rico se sostiene con el turismo, se sostiene con la empresa local pequeña, tiene muchísima fuga de talento. La gente, cuando tiene suficiente educación, se van rápidamente a Estados Unidos, donde los salarios son el doble, literalmente, y sin ningún tipo de papeleo, ni pasaporte, ni nada. Son ciudadanos americanos. Aprovechando su condición de ciudadanos estadounidenses. Y eso es lo que ha estancado a Puerto Rico económicamente. Pero digo, si es normal que España lo tuvo, si es normal que Grecia lo tuvo, pues Puerto Rico también. Desgraciadamente. Conformarse con ese colapso parece que no es menester. Las cosas, como bien dice usted, no vienen de ahora. Esa crisis de la que prácticamente toda la humanidad ha sufrido en los 2 últimos lustros ha ido poco a poco minando la situación en Puerto Rico. Punto de vista de Castro Villacañas. Sí, pero con la diferencia de que el endeudamiento y la crisis financiera de Puerto Rico yo creo que es consecuencia también de esta peculiar situación neocolonial. O sea, yo creo que el hecho de ser un Estado libre asociado, entre comillas, que establecía unas garantías o unas supuestas garantías respecto a la deuda que adquirían los acreedores, ¿no? Porque no podía declararse en suspensión de pagos, era un Estado, digamos, el Estados Unidos de alguna forma garantizaba el endeudamiento de Puerto Rico. Yo creo que esto llevó a una carrera loca del gobierno, de los gobiernos de Puerto Rico, a endeudarse y una también facilidad por parte de los fondos de inversión, de los fondos buitres, a echar dinero sobre Puerto Rico con la seguridad, entre comillas, de que había una garantía para cobrar, ¿no? Con lo cual, estas cifras que vemos actualmente de una deuda de más de 73.000 millones de dólares es una cantidad que viene desde la etapa de Barack Obama. Sí, bueno, desde el 2006, ¿no? Que empezaron más o menos a endeudarse ahí los gobiernos de Puerto Rico. Yo creo que eso demuestra que se le aplicaron, digamos, que su situación política generó en la peor de las situaciones financieras. Yo creo que ahí ha habido una expoliación colonial, del colonialismo del siglo XXI, a través de lo que ha sido el colonialismo del siglo XXI, del capitalismo financiero. Ha hecho su trabajo, digamos, su peor trabajo, su explotación más brutal en Puerto Rico y en su pueblo. Para equilibrar tiempos, Bercher.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y se podrían añadir más cosas. Por ejemplo, la ley de cabotaje, que obliga que todos los barcos que llegan a Puerto Rico tienen que tener bandera estadounidense, que es una de las marinas mercantes más caras del mundo. Y bueno, y también la deuda ya no es solo cuestión de qué deuda tienes, no es lo mismo que Alemania deba el 100% de su PIB, que lo deba a Grecia o que lo deba, sino cómo lo debes, porque los intereses de la deuda están ya al 75% del principal, y a quién se lo debes, que en el caso de Puerto Rico principalmente es Estados Unidos. Tú le debes a una persona mucho dinero y no tienes esa capacidad. Por hacer una comparativa, la quiebra de Detroit, que se ha convertido casi también en un símbolo, que no se ha llegado a recuperar, fue de 18.000 millones, y la quiebra que se ha declarado ahora en Puerto Rico de 123.000 millones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha producido también lo que el señor Aledo ha comentado, de una continua fuga de cerebros y de capital humano que ha sufrido Puerto Rico, pues yo diría que casi a lo largo de... En beneficio de Estados Unidos. En beneficio de Estados Unidos, que es otra puntualización que me gustaría hacer. Puerto Rico siempre ha sido una tierra de inmigración próspera. Uno de los abuelos del actual gobernador, Ricardo Rosselló, era español. Uno de los abuelos del anterior gobernador, Alejandro García Padilla, era español. Y Puerto Rico era un sitio que recibía inmigración para prosperar. A partir de la dominación estadounidense hay una fuga tremenda, y es un poco casi también el argumento que esgrimen muchos de, bueno, es que tengo posibilidad de irme a otro estado. Bueno, pero ¿qué pasa con los que viven en Puerto Rico, puertorriqueños que viven en Puerto Rico, ¿no? Que se considere una especie de beneficio poder emigrar, irte a vivir a otro sitio fuera de tu tierra, pues no lo entiendo, la verdad. Vamos a escuchar a Mesa Montero. Yo también estoy de acuerdo en que la situación puertorriqueña pudo servir de precedente a lo que luego fue el colapso financiero de 2007-2008. Ahora bien, la historia se repite y la lógica perversa del capitalismo siempre está ahí, ¿no? Y lo vemos en una y otras partes. La famosa 936 entró en moratoria, acabó en 2006, efectivamente, y ahí es cuando Puerto Rico, que es una colonia, un neocolonialismo, y es el último eslabón en el modelo económico y en el acceso a fondos de la Reserva Federal estadounidense, entra en una profunda recesión y está desde entonces en recesión. Cuando no tienes más incentivos, no tienes inversión por parte de Estados Unidos en tu país, te abandonan sin una estructura productiva alternativa, entras en un colapso financiero total y absoluto. Y ahora yo me pregunto, ¿esta deuda es legítima? ¿A quién pertenece esta deuda? Pertenece, que yo sepa, a fondos buitres, la mayoría norteamericanos, que, sabiendo la poca capacidad de financiación y la crisis, lo insolvente que era Puerto Rico ya entonces y ahora más, prestaron y cedieron dinero a sabiendo que iban a profundizar en ese hoyo, ¿no? Que en ese pozo en el que está sumergida por completo la situación económica de Puerto Rico. Bueno, pues antes de entrar a profundizar en todo esto que tiene que ver con la usura, con los fondos buitre, efectivamente, y con todo el proceso de la deuda, ¿quién la va a fiscalizar? ¿Quién la va a controlar? ¿Quién la va a auditar? Pues vamos a intentar buscar información a través de algunos datos que nos permitan hacernos una idea más exacta de hasta dónde el país caribeño está ahora mismo atravesando por un momento sumamente complejo en materia económica y financiera. Eduardo Onoda nos ayuda a, en cierta medida, desenredar, Eduardo, esta madeja, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar explicarlo con algunas cifras que precisamente nos acercan a la situación de la isla. En este caso vamos a hablar primero de la deuda. Ya lo hemos dicho en esta primera parte del programa. En la actualidad se encuentra ubicada en más de 70.000 millones de dólares. Esa es la cifra en este caso de deuda que en este momento vive la isla. Estamos hablando de unos 20.000 dólares por habitante, muy superior, como ya también lo hemos comentado, en este caso, por ejemplo, a la deuda de la ciudad estadounidense de Detroit, que en 2013, por ejemplo, se declaró insolvente con más de 14.000 millones de dólares. Por otra parte, también se constató ese déficit de más de 6.000 millones de dólares, que para algunos analistas, de seguir con la actual gestión del gobierno saliente, se hubiese situado alrededor de los 7.500 millones por año hasta 2019, con lo cual sí se hubiese declarado por completo el colapso del gobierno. Hablemos ahora de renta per cápita. La renta per cápita se destaca en este caso que creció durante la pasada década solo un 8%.
Esto es muy lejos, por ejemplo, de lo obtenido por el estado más pobre de los Estados Unidos, que en este caso es Mississippi, y que creció un 25%. Otro dato importante tiene que ver con empleo. La población activa o fuerza laboral boricua se redujo un 10% en esos 10 años, llegando inclusive a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Bueno, pues hay unas cuantas cifras que efectivamente preocupan. Y en medio de todo esto llega la decisión del gobierno de Puerto Rico, gracias Eduardo, de solicitar a la Junta de Control Fiscal designada que invoque la ley para la supervisión, la administración y estabilidad económica de Puerto Rico, que se viene a convertir en una especie de proceso inédito en las finanzas, no solo para ese país, sino también para Estados Unidos. Por eso, amén de las cifras que ya sabemos que son excesivamente tristes, en este caso para Puerto Rico, ¿qué sentido tiene que el gobierno entregue el control económico de la isla? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad que, claro, es que es una situación que cuando hay una deuda tienes que pagarla, entiendo yo. Ahora bien, ¿cómo se paga esa deuda? Y cómo... Yo me gustaría ser un poco más positivo, que es para lo que vengo yo aquí. Las posibilidades que tiene Puerto Rico, como voy a dar un dato curioso, y es que la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, Puerto Rico no tiene representantes en el Congreso ni en el Senado, tiene un comisionado que no tiene derecho a voto. Pues Jennifer González es copresidenta del caucus congresional de Amigos de España. Nosotros entendemos que una reunificación con España da unas posibilidades a Puerto Rico de potenciales de turismo, de abrir todo el mercado de la Unión Europea, que va a acabar con esta situación de coloniaje y que es una opción posible y que agrupa las mejores ventajas de otras opciones tradicionales, como formar parte como ser Estado, que es algo que ha rechazado Estados Unidos durante 120 años, o los riesgos económicos que podría tener una independencia. Bueno, Perdonen pues, que me he ido un poco con independencia de ese tema que usted introduce y que evidentemente da pie también a otros análisis, insistimos qué ventajas puede tener para el gobernador, para las autoridades puertorriqueñas, poner esto en manos de un tribunal arbitral estadounidense. ¿Qué en términos políticos se desprende de esa decisión? Bueno, la ley se llama Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad de Puerto Rico. Un nombre largo, la ley promesa, como suelen decir allí. Pero yo creo que la mayoría de los puertorriqueños entienden que esta nueva ley es un nuevo instrumento de colonialismo, o sea, porque incluso está redactada solamente en inglés, si no estoy equivocado, ¿no? Con lo cual, digamos que se ha prescindido completamente del español. Y es un intento, por parte del Congreso de la Administración norteamericana, de que Puerto Rico pague las deudas. Hemos visto que las deudas, la mayoría de ellas las tienen con entidades financieras y fondos buitres norteamericanos, y claro, lo que hay que es estructurar y renegociar cómo se lleva a cabo el pago de esa deuda. Claro, el gobierno de Puerto Rico ha hecho una oferta de una quita, digamos, de la deuda, que es 3 veces por debajo de lo que quieren cobrar, digamos, los fondos o los acreedores en este supuesto. Y en esa situación estamos. Se ha congelado también una serie de presupuesto y de dinero para garantizar ese pago, pero todavía se sigue negociando qué es lo que se va a pagar y qué es lo que no se puede, claro. Todo, en cierta medida, empieza a ser dudoso, porque ¿quién va a certificar la legitimidad de esa deuda? ¿Quién va a garantizar que no haya usureros por el camino? ¿Cómo lo ven? Bueno, mi opinión sobre el tema es que esto es terra incógnita. Esto es la primera vez que pasa. Entonces la gente lo que está haciendo es, nunca había pasado esto así. ¿Qué hacemos ahora? Esto es una situación nueva que no habíamos vivido, porque Estados Unidos tiene a Guam, tiene a las Islas Vírgenes. De hecho, la decisión del gobernador es de apenas hace unas semanas, de inicios de mayo. Pues exacto, pero digo, Guam, Islas Vírgenes, el Distrito de Colombia, son situaciones pseudocoloniales, por decirlo así. El Distrito de Colombia no pertenece a nadie, es autónomo, pero el Congreso lo controla. Guam es minúsculo, las Islas Vírgenes son minúsculos. Que un país grande, relativamente grande, 4 millones de personas, entre en esta deuda tan grande, es un territorio nuevo. Entonces lo que están tratando de hacer todo el mundo es romperse la cabeza cómo solucionamos este problema que nunca habíamos tenido.
y la solución que estamos tratando de buscar es pasar eso ahora a Estados Unidos, a que el gobierno federal meta la mano, que es obviamente el que tiene el dinero, que tiene la posibilidad de resolver esto, o reestructurar la deuda de alguna manera que no sea tan dañina para las partes, etcétera. Y eso es lo que están buscando una solución que nunca antes habían tenido que buscar, la están buscando ahora. Pero de todas maneras, algunos analistas dicen que mientras eso pasa, mientras toda la atención se centra, como es efectivamente un capítulo inédito, el actual gobernador, el señor Rosselló, esconde por ahí una batería de nuevos recortes, que las escuelas públicas todavía estén en peores condiciones, la Universidad de Puerto Rico durante mucho tiempo cerrada, en fin, hay ahí unas cuantas consecuencias graves de esta decisión. Efectivamente, porque cuando no a todos los países, debido a su fuerza geopolítica, su condicionamiento en el intergubernamental, le pesa de igual manera su deuda pública y su déficit. Estados Unidos tiene una deuda pública acumulada también muy elevada, de las mayores del mundo, si no es la primera. Sin embargo, Puerto Rico, al activar, cuando Rosselló activó el título 3 de la ley promesa, lo que hizo fue desprenderse una vez más de una soberanía que por otra parte tampoco tiene, que es la soberanía económica, y enmarcarse en un traje jurídico, una especie de corset de austeridad, que es promesa, ¿no? Promesa es a Puerto Rico lo que la troika ha sido y continúa siendo durante mucho tiempo a los países intervenidos en la Europa meridional. ¿En qué se traduce esto? En que estas deudas, en parte ilegítimas, porque tienen unos intereses brutales, monstruosos, esas deudas en parte ilegítimas van a ser renegociadas por un tercero, un tribunal federal de los Estados Unidos, ya que acreedores y deudores no se han puesto de acuerdo, y vamos a ver hasta qué punto llegan a ser resueltas de una manera justa y social. ¿Pero en qué se ha traducido? Y termino. Se traduce en el cierre de escuelas, se traduce en que la pobreza en Puerto Rico alcanza el 45% casi, se traduce también en que 200.000 puertorriqueños al año abandonan la isla, que la población sigue en decrecimiento, se está traduciendo en un total sabotaje al Estado social y al bienestar en la isla. Y en medio de todo esto se ha producido esta semana la presentación del proyecto de presupuestos, la presentación que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Congreso, los presupuestos para el próximo año fiscal, que ya saben ustedes, en Estados Unidos y en los estados asociados, como es el caso de Puerto Rico, pues comenzaría a partir de octubre. ¿Cómo incide esa condición de Estado libre asociado de la Unión en estas cuentas propuestas para el venidero año fiscal? Bueno, ya Trump, por lo visto, está proponiendo ya hacer una serie de recortes en el programa de asistencia nutricional, el PAN, también el llamado SCHIP, que es para atención médica de niños cuyos padres no pueden pagar los seguros privados, que allí en Estados Unidos, como sabemos, es lo normal. Puerto Rico pertenece al Congreso de los Estados Unidos, es un territorio no incorporado. En la historia de Estados Unidos tenemos los territorios incorporados, los del oeste, que luego se iban convirtiendo en estados. Puerto Rico ahora mismo no es siquiera territorio incorporado, es territorio no incorporado y pertenece al Congreso de los Estados Unidos, que es al final quien puede tomar la decisión que quiera, incluida la de ceder Puerto Rico a otro país, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta decisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de apelar, como decimos, a la conocida ley sorpresa, hay que mirarla con otra arista. Creo que ya Jesús lo ha ido deslizando en su valoración anterior, y es que los puertorriqueños poseen la ciudadanía estadounidense, aunque mientras viven en la isla no pueden ejercerla ni ser protegidos por los derechos que les corresponden. De nuevo, la soberanía como talón de Aquiles, un tema, por cierto, del que se habla mucho en estos días tras la liberación del patriota Oscar López Rivera, quien ha permanecido casi 35 años en cárceles estadounidenses. Cuando se habla de terrorismo aquí o donde quiera que se sea, déjenme decirle esto: somos un pueblo colonizado de acuerdo a la ley internacional, que dice que todo pueblo colonizado tiene derecho a luchar por su independencia usando todos los medios a su alcance, incluyendo la fuerza. Así que eso es un derecho. Ahora, acusarme a mí de ser terrorista es un fallo. Primero, yo fui sentenciado
por una conspiración sediciosa. En ningún momento, después de tantos años de ser investigado, ningún agente del FBI, ningún agente policíaco pudo decir que Oscar López Rivera tenía sangre en sus manos. Yo no tengo sangre en mis manos y por eso yo no puedo ser terrorista. Pues ahí está, con la liberación del patriota López Rivera, ¿se refuerzan esas intenciones independentistas en Puerto Rico? Bueno, muy rapidísimamente. Tengo que definir mi postura en un minuto, si me lo permite, porque si no, no saben de dónde vengo. si no la defino, no saben de dónde vengo. Yo como católico, como tradicionalista, pro-hispano que soy, pro-español que soy y católico tradicionalista, yo veo desde el principio el movimiento independentista como algo positivo en Puerto Rico. De hecho, el movimiento independentista en Puerto Rico heredó muchas cosas del Partido Incondicional Español, que era un partido antiguo del siglo XIX que existía en Puerto Rico, el Incondicional Español, y hereda muchos de los puntos filosóficos. Y se opone a Estados Unidos en cuanto a Estados Unidos representa la masonería, el liberalismo, la ilustración, la enciclopedia, Voltaire, el protestantismo. En cuanto es anti-España, se opone a eso. Y así surge por muchas décadas el independentismo en Puerto Rico. El gran problema, el gran viraje 180 grados ocurre con la victoria de Castro en Cuba. Una vez que Castro gana en Cuba, la propaganda cubana, Gramna, la prensa latina, el mejor servicio de inteligencia del mundo, que es, lo he dicho yo muchas veces, es el servicio de inteligencia cubana, el mejor del mundo, entrenados por la Stasi, empiezan a expandir la propaganda por toda Hispanoamérica, y empiezan a darle fuerza a estos movimientos de liberación por aquí, liberación por allá, a darle fuerza a los que ya existían, a crear nuevos, y también eso llega a Puerto Rico. Ya entonces el castrismo se apodera y le da un giro de 180 grados al independentismo en Puerto Rico. Ya no se oponen a Estados Unidos porque Estados Unidos es la masonería, anticatólica, antiespañola. Ahora se oponen a Estados Unidos porque Estados Unidos bloquea a la Unión Soviética, porque Estados Unidos es quien frena el expansionismo del comunismo en Hispanoamérica, porque está en la Guerra Fría. Y ahora ya no quieren volver a España, ya no quieren volver a ser una nación católica, española, tradicionalista. Ahora quieren irse con Cuba, ahora quieren irse con la Revolución Mundial, con el Che. Se apodera el castrismo del independentismo y lo redirige ideológicamente. Y obviamente yo como católico, tradicionalista pro-español, no puedo apoyar ese nacionalismo. Pero ese independentismo del que usted habla y que, según sus palabras, ha mutado y que ha llevado a convertir en una figura de referencia nacional la lucha de Oscar López Rivera, se ve reforzado, aún con sus puntos de vista, pero se ve reforzado a día de hoy con decisiones como las que veníamos escuchando por parte de las autoridades de Puerto Rico. Yo también me gustaría puntualizar, en todo caso yo creo que deberíamos interpretar el independentismo de Puerto Rico ya en clave actual. No considero a España que sea ya un país tradicionalmente católico, lo creo en transición aún y en transición hacia una nueva sociedad. En todo caso son los pueblos los que escriben la historia y también, como decía Castro, la historia quizá absolverá a Oscar López Rivera. Pero creo que la excarcelación está sirviendo para que él ya desde Puerto Rico, si tengo bien entendido, también va a trabajar ahora en una fundación, la Fundación Libertad, que va a hacer una especie de pedagogía para explicar el independentismo. Yo creo que está asumiendo un rol protagónico en esta especie de ofensiva o revolución social ante el dramatismo que no está gestionando esta crisis fiscal que pesa sobre el país y está consiguiendo capitalizar una mayoría social que está empezando a darse cuenta que Puerto Rico, primero, probablemente no va a ser el estado número 51 de los Estados Unidos de América y segundo, probablemente no va a ser ni nunca será la comunidad autónoma número 18 de España. Puerto Rico es un país que, como decía al inicio del debate, tiene una deuda histórica con su identidad nacional y el camino de los pueblos le va a llevar necesaria y obligatoriamente a la última y finiquita independencia y autodeterminación. Pero no sé si por alusión dar la palabra a Bercher. Hablábamos de ese independentismo actual y de ese auge que está tomando a raíz de la liberación de López Rivera.
Voy a comentar varias cosas a raíz de lo que se ha explicado y de lo que han comentado el señor Aledo y el señor Mesa. Bueno, Óscar López no está en la cárcel porque sí. Él es fundador y miembro del grupo terrorista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Se encontraron explosivos en sus diferentes pisos. Pero nunca se demostró que estuviese vinculado a ningún atentado. No, pero los explosivos se le encontraron en sus pisos, por ejemplo. Sí, pero el FBI, los explosivos podían estar en su piso, podía ser autor intelectual, no se sabe, o sea, no hay ninguna prueba que diga de delitos de sangre, de sangre que Óscar aceptar que delito directo de sangre quizá no haya, pero este grupo... Conspiración para cometer... Otra cosa será, bueno, hubo el famoso atentado de Fraude Tower, donde en pleno Manhattan, donde murieron varias personas, varias decenas fueron, en fin. Otra cosa será que hablemos de que Estados Unidos sea un país donde pueda tener a una persona de 74 años, 35 años en la cárcel, donde, como él mismo ha denunciado, se le despertara cada 30 minutos, se levantara de su cama durante 58 días seguidos, etc. Todo esto lo podemos comentar. Vulnerando derechos humanos, como en Guantánamo también, Estados Unidos representa todo eso. Vale, bueno, muy bien, estoy parcialmente de acuerdo con lo que está diciendo. Pero también quiero decir una cosa, y es que esta identificación de Óscar López y del independentismo con patriotas, pues el independentismo ahora mismo en Puerto Rico es aproximadamente un 3%, no representa realmente a los puertorriqueños, y no creo que el independentismo pueda dar certificados de patriotismo. Es decir, tan patriota es, en mi opinión, quien defiende que Puerto Rico deba ser parte de Estados Unidos, como los que defienden el actual estatus, como los que defienden la reunificación con España. Sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Mesa de la identidad. La verdad que, y esto es un poco triste, Puerto Rico, a mi modo de parecer, es un pueblo que actualmente está desubicado. Y se ven unas discusiones un poco extrañas. ¿Nosotros qué somos? ¿Estadounidenses? ¿Taínos? ¿Españoles? Ninguna de las tres cosas. Esto es sorprendente, ¿no? Yo creo que... Le pido concreción, por favor. Y voy a concretar muy rápidamente, por lo menos respecto a lo que ha dicho de la... que no va a ser Estado 51, estoy de acuerdo, porque Estados Unidos lleva 120 años dejándolo muy claro, y porque la sociedad estadounidense, sobre todo la más conservadora, no lo quiere. Hace poco entrevistaban al actual gobernador de Puerto Rico y le estaba diciendo el entrevistador, que era estadounidense, bueno, ¿y por qué Estados Unidos tendría que incorporar a un país tercermundista como Puerto Rico? Lo dijo así, y se lo estaba diciendo al gobernador de Puerto Rico. Esto es que vergonzoso, ¿no? Los insultos. Ahora bien, creo que como comunidad autónoma es la forma de compromiso entre las tres opciones tradicionales, porque como comunidad autónoma va a tener su poder legislativo, su propio parlamento, su propia institución, va a gestionar su educación, pero en igualdad de condiciones que andaluces, castellanos, murcianos, canarios, pero todos unidos como esta gran comunidad que es España. Cabría y la Unión preguntarse Europea. a estas alturas si desde España ven con buenos ojos su punto de vista. Vamos a escuchar a Castro Villacañas. Se han comentado muchas cosas y todas ellas interesantes. Yo simplemente a Roniel Aledo decirle que patrimonializar lo que es España o la hispanidad con el tradicionalismo católico es un error, es falso. O sea, porque tan patriotismo... Bueno, eso se refería al siglo XIX, creo. Se refería a principios del siglo XIX. Es que, pero también hay un liberalismo español que es ilustrado, es el de las Cortes de Cádiz, y además es un liberalismo católico. Estaba el padre Feijó, estaba Argüelles, que eran católicos todos. La propia Constitución de Cádiz no se puede decir que fuese una cosa de masones y de personas que estuviesen en contra de la religión católica, cuando dicen que la religión católica es la verdadera, y además que se someten a ella en ese aspecto. Y además es que la historia política de España, el parlamentarismo, nace en España, en León. Es una forma de control del poder. La forma de la monarquía tradicional hispánica en principio era una monarquía electiva, era un primus inter pares, era como una especie de primer ministro entre los nobles. En la corona de Aragón se utilizaba el lema: nosotros somos como vos y juntos más que vos, le decían al rey. O sea, esa idea del tradicionalismo que tanto daño ha hecho a España, y que yo creo que ha sido uno de los culpables de nuestro nefasto siglo XIX y de lo que pasó luego también en el siglo XX, yo creo que hay que desterrarlo. España va unida a la libertad y a la libertad política, y al intento de controlar el poder. Y entonces Puerto Rico, yo creo que si quiere unirse a esos valores hispanos, lo que tiene que defender es la bandera de la libertad y la libertad política frente al poder y al poderoso, que en este caso es Estados Unidos.
Pues interesantes puntos de vista que nos llevan precisamente a seguir analizando todo el tema del independentismo en los momentos actual. Decía Roniel Aledo sus consideraciones, pero queremos escuchar precisamente la visión que tiene de toda esta realidad Vilma Reverón, que es la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Está con nosotros, nos atiende en directo desde San Juan, Puerto Rico. Allí están prácticamente despertándose. Buenos días, Vilma. Buenos días a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Pues efectivamente, veníamos hablando de esa liberación de Óscar López Rivera y de los aires que ahora mismo respira el independentismo en su país. Pues mira, la liberación de Óscar, más bien la excarcelación, porque libre siempre fue, ha sido una inspiración para todo el movimiento y ha sido un sentimiento de triunfo, de apoderamiento del pueblo puertorriqueño, que se unió como una sola voz por encima de todas las diferencias políticas para abrazar esta campaña por su excarcelación. Y gracias a Dios lo hemos logrado y estamos felices de tenerlo libre entre nosotros. Vilma, en directo desde San Juan, el movimiento independentista puertorriqueño ahora mismo, y con ese anunciado referéndum, con ese anunciado plebiscito del próximo 11 de junio, ¿qué tesis está defendiendo concretamente? Nosotros estamos en el boicot. Cuando digo nosotros, me refiero tanto al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano como al Partido Independentista Puertorriqueño, que recurre con su franquicia electoral cada 4 años. Y estamos en boicot porque nosotros inicialmente íbamos a participar porque no aparecía el estatus colonial territorial actual en la papeleta. Y entonces le daba la oportunidad al pueblo a expresarse, porque en realidad no es un plebiscito que cumple con los requisitos de la ley internacional, pero por lo menos el pueblo podía expresarse claramente entre las opciones de la anexión a Estados Unidos o la soberanía, que incluía tanto la fórmula de libre asociación como de independencia. Pero ¿qué pasa? Que el 13 de abril de 2017, el subsecretario de Justicia de los Estados Unidos le escribió una carta al gobernador de Puerto Rico diciendo que no iba a aprobar la papeleta del plebiscito porque no contenía la opción del estatus territorial actual. Nosotros siempre habíamos estado claros y así se había acordado en lo que se llama el juicio soberanista, que va más allá de los independentistas, que de incluirse la colonia, el estatus territorial actual, nosotros nos retiraríamos del plebiscito y nos iríamos al boicot. Porque nosotros no queremos darle la oportunidad a Estados Unidos a seguir con el argumento de la colonia por consentimiento, lo cual ya en el 2012 se había votado en un referéndum en Puerto Rico donde se preguntaba específicamente si queríamos seguir bajo el estatus territorial actual y el 54% dijo que no. Y sin embargo, ahora el Departamento de Justicia, alegando cambios demográficos y de la realidad en Puerto Rico, que no es otra cosa que la inmigración masiva de puertorriqueños provocada por la crisis fiscal que causa la deuda, el pago de la deuda, pues entonces ahora Estados Unidos quiere que bajo esta situación de crisis fiscal, donde obviamente causa mucha incertidumbre y desesperación en la gente por la gran crisis económica que estamos viviendo, pues entonces ponernos el estatus territorial actual como una opción para que se convierta nuevamente en un consentimiento a la colonia. O sea, para entendernos, vuelve a convertirse en una imposición de las autoridades estadounidenses. La respuesta del movimiento independentista de Puerto Rico es boicot, entonces. Boicot, nos vamos al boicot, todo el movimiento independentista que tiene la legitimidad del pueblo.
Bueno, pues muchísimas gracias por su respuesta, por su participación en directo desde San Juan, Puerto Rico. Vilma Reverón, como hemos dicho, es la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que ha estado, insistimos, en directo a través de Foro Abierto. Gracias por atendernos. Postura muy rotunda. No al plebiscito del próximo 11 de junio. Hablamos de ese asunto y de las implicaciones precisamente de un plebiscito que llega en momentos especialmente complicados para la situación económica y también financiera de Puerto Rico. Javier. Sí, antes escuchábamos las palabras de Óscar López Rivera. Yo creo que él tenía razón en algo que es evidente, que está reconocido por Estados Unidos, colonial, el de la isla, requiere un referéndum de autodeterminación en ese aspecto, que además está en las propias Naciones Unidas, ¿no? Y entonces yo creo que ese referéndum se tiene que llevar a cabo y la población de Puerto Rico tiene que decidir cuál es su futuro. Ahora, yo creo que mayoritariamente la gente debe ser anexionista, ¿no? Porque piensa que ahí puede estar la solución a todos sus problemas. O sea, convertirse en el Estado número 51. El Estado número 51. Yo, por lo que he estado estudiando y viendo en otros intelectuales y políticos, creen que incluso eso puede ser un callejón sin salida, porque son los propios Estados Unidos los que no quieren que Puerto Rico adquiera ese estatus, ¿no? Pero aquí además yo creo que para la solución de los problemas económicos a lo mejor hay que ir a otra vía, que es la autonomía, la independencia sobre todo fiscal, monetaria. El hecho de tener una moneda propia y no estar vinculado al dólar, eso puede dar también facilidades a la hora de la devaluación y a la hora de no vincular toda su economía a la dolarización, que hemos visto que en muchas economías sudamericanas es lo que ha llevado al fracaso continuamente. Y esta postura, señores, del independentismo, de boicotear, de decir no al referéndum, al plebiscito del próximo 11 de junio, ¿cómo la interpreta Jesús? Es que Puerto Rico, que está en una encrucijada económica muy severa, con una difícil salida, el principal problema que tiene es que el actual gobierno y Rosselló está obstruyendo el acceso a la información pública a los ciudadanos para sus planes fiscales. Es decir, si se bloquea con una gestión tan opaca esos planes fiscales, dónde viene realmente la deuda, porque es necesaria una auditoría, si toda esa información se bloquea, los ciudadanos no pueden estar lo suficientemente informados para tomar decisiones trascendentales para la nación y para el futuro del país, como es el plebiscito del día 11. Yo insisto, habría que aclarar muchísimas cosas antes de seguir convocando, si mal no recuerdo es el cuarto, plebiscitos de este tipo. Nunca se va a acabar con la deuda histórica de la identidad nacional en Puerto Rico si no se aclaran las cosas y si no se deja clara la política de patio trasero que siempre y perpetuará Estados Unidos en la isla caribeña. Bueno, pues antes de continuar con el análisis, evidentemente vamos a seguir la actualidad. Puerto Rico es noticia, está recibiendo todo el protagonismo en el programa de hoy, pero vamos a enterarnos realmente a estas horas qué están diciendo los medios de comunicación, qué está diciendo la prensa. Vamos a volver con nuestro compañero Eduardo Noda, que tiene allí todos esos detalles, como es habitual. Sí, es noticia, pero lamentablemente no por los atractivos de la Isla del Encanto. Vamos a comenzar, si te parece, con el New York Times y un artículo titulado Puerto Rico en su laberinto. El Congreso y la Casa Blanca han despachado la crisis de Puerto Rico con mucho desdén y poca diligencia, como si se tratara de una mera propiedad secundaria. Hay que denunciarlo. En el portal terra.es, Puerto Rico pide ayuda para salvar su sistema de pensiones. El Estado es el principal empleador y las deudas acumuladas de sus tres principales sistemas de pensiones creció en $10.000 millones del 2009 al 2013, lo que ha llevado a gobiernos sucesivos a subir la edad de jubilación, reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones requeridas tanto para empleados como empleadores. En el rotativo dominicano hoy, crisis económica en Puerto Rico amenaza fortaleza del deporte. Esta crisis tiene un efecto social importante, pues el deporte aleja a los niños de las calles y la violencia y ayuda a que estos compartan socialmente con otros compañeros deportistas. En el confidencial.com leemos cómo el intervencionismo estatal ha quebrado Puerto Rico. Puede explicarse a través de 3 actos del teatrillo estatista: castración regulatoria del crecimiento, retirada de la respiración asistida del gobierno federal y crisis fiscal por sobregasto. Y vamos a cerrar en la multiestatal Telesur. Puerto Rico pide a Estados Unidos compromiso con su descolonización. El gobernador, en este caso de la isla, Ricardo Rosselló, pidió en Washington al presidente de la Cámara Baja
Paul Ryan su compromiso para lograr la descolonización de la isla, que actualmente es un Estado libre asociado de Estados Unidos, e incluirla en la discusión del presupuesto federal. La clave para la salida, en este caso, de la crisis económica de la isla pasa por esa descolonización de Puerto Rico. Bueno, pues es una buena pregunta, Eduardo. Voy a trasladarla directamente al panel descolonización. Gracias, Eduardo. Yo lo que está diciendo con esa descolonización es que él quiere ser Estado 51, punto. Porque los independentistas, que son una minoría ínfima, son 3%. O sea, ¿a eso alude el señor Rosselló? Sí, quiere ser Estado. Cuando ellos dicen, tenemos que luchar por la independencia y por la descolonización, quieren que sea independiente, que se vaya a una república. No como al principio del siglo XX, que era prohispano, procatólico, protradicionalista, pero ahora para irse al chavismo, a Castro, al comunismo, al socialismo. Han cambiado. ¿Esas son las tesis que abrazaría Rosselló? No, ellos quieren ser Estado 51. Ajá. Ellos quieren, Rosselló, cuando el independentista lucha contra el colonialismo es para ser independiente. Cuando el estadista lucha contra el colonialismo, que así lo dicen, tenemos que dejar que Puerto Rico sea una colonia, y ellos lo que quieren es ser el Estado 51. Por eso él se refería, hay que luchar contra el colonialismo, pero no para ser independiente, para ser el Estado 51. Pero nunca lo será, Puerto Rico nunca será el Estado 51, porque el Partido Republicano, que es conservador de derecha, no quiere 4 millones más de votantes de izquierda, de centro izquierda, allí que elijan a 2 senadores izquierdistas, demócratas, ni a 10, 12 congresistas demócratas más. Eso lo quieren ellos como quieren un tiro en la cabeza. O sea que nunca el Partido Republicano le dará la estadidad a Puerto Rico. Vamos a escuchar también su postura, Bercher. Bueno, yo quería comentar que el plebiscito no sirve para nada. Los puertorriqueños periódicamente hacen plebiscitos, no ha servido nunca para nada, porque bueno, como ya hemos comentado... Es una tesis que hemos escuchado y que hay plebiscitos prácticamente una vez cada 5 años o cada 4, ¿no? Y de todos modos, eso, si al menos, casi justificado, si al menos fuera que realmente todo el pueblo puertorriqueño tiene una misma opción, pues a lo mejor el Congreso de los Estados Unidos estaría más o menos comprometido a hacer algo, pero no es así. Yo entiendo que haya gente que quiera convertirse en Estado o que vea la forma de convertirse en Estado como una forma de liberarse de ese coloniaje y de tener plenos derechos, porque como hemos dicho, los puertorriqueños no tienen derecho a elegir a su presidente, etcétera, etcétera. El problema es que eso supone una pérdida de la idiosincrasia que ha causado la admiración y el respeto de todo el mundo de los puertorriqueños en la situación de las más hostiles para mantener su cultura, su lengua y su idiosincrasia, que le ha valido el Premio Príncipe de Asturias. El pueblo de Puerto Rico es Premio Príncipe de Asturias por su defensa de la lengua y de la cultura hispana. Y puedo entender que haya gente que quiera liberarse de la colonización, pues independizándose. Pero, ¿por qué es tan minoritario? Primero, aunque ahora Puerto Rico es formalmente Estado Libre Asociado, pero no es un Estado Libre Asociado, ¿qué nos hace pensar que si Estados Unidos declarara la independencia y formalmente se llamara República Independiente de Puerto Rico, no fuera a ser realmente una neocolonia sujeta a los designios de Estados Unidos, que no tiene problema en intervenir donde sea? Bueno, habla usted de las continuas consultas con independencia de las denominaciones, plebiscito, referéndum, y no le falta razón, porque después de ese plebiscito del próximo 11 de junio, que va a dilucidar entre la estadidad por una parte y la libre asociación o el independentismo por la otra, en dependencia de lo que salga mejor parado, en dependencia del resultado, pues habría entonces, si sale la estadidad, si sale precisamente las cosas de esa manera, pues se activaría automáticamente el mecanismo para convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Pero es que si sale la segunda opción, habría una segunda convocatoria de consulta, que sería el 8 de octubre, para que los boricuas definiesen si quieren la libre asociación o el independentismo. O sea que es una eterna pregunta. Solo una puntualización, sí, y que me corrija el señor Aledo si me equivoco, pero no, que venza en el referéndum la estadidad no significa que se active automáticamente el proceso de convertirse en Estado. Es la pretensión. Sí, es la pretensión, pero no está obligado a Estados Unidos. No está obligado. El gran problema con la estadidad es que nunca ha ganado el 51%. Y se supone que para ellos tener legitimidad de que pueden ir al Congreso y pedir que Puerto Rico se incorpore, tienen que tener 51%. Y ahí está el matiz. Ese es el gran problema. La situación con Puerto Rico es esta. Lo voy a resumir sin ningún tipo de duda. El 96% de la población de Puerto Rico quiere seguir con Estados Unidos. Está. Punto. O como libre está, asociación. o como Estado. Usualmente lo que pasa es que estadistas que quieren que Puerto Rico sea el Estado 51 son 47, 46%, 48%.
Estado librista que quieren mantenerlo como está, sin cambio, colonia, queremos ser colonia. Está lo mismo, 46, 47, 48. Entonces está el 3-4% de los independentistas. Lo que pasa es, el matiz es, ¿qué tan prohispano eres o no? El que hizo la ley de declarar el español, yo estaba viviendo en Puerto Rico en aquella época, el español como idioma oficial de Puerto Rico fue Rafael Hernández Colón, que era muy hispanista, muy prohispanista. Tenemos casi que terminar. Pero él seguía pidiendo que Puerto Rico se quedara como está, Estado Libre Asociado. Nos gustaría tener en este apartado, que ya tiene matiz de conclusiones, el punto de vista tanto de Javier Castro Villacaña como de Mesa Montero. Continuas convocatorias, la del 11, ese plebiscito, sus resultados, vaticinio, el suyo. ¿Cuál es, Castro? A mí me llega al corazón y me encanta que haya puertorriqueños que quieran ser españoles, sobre todo en una situación política como la actual, que estamos viviendo una pérdida de la conciencia nacional, una desintegración política y social de España en manos de unas oligarquías que nos llevan a una crisis, que nos mantiene en una crisis. Yo creo que eso es de alabar, que haya puertorriqueños que se sientan españoles. Ahora, no creo que eso sea posible. Para ser realistas. Para ser realista, ¿no? Entonces yo veo que están en un callejón sin salida, porque si Estados Unidos no quiere que ellos sean el 51 Estado, ¿no? Pues entonces... brevemente. Pues aunque ellos lo aprueben en referéndum, yo creo que eso... Voy a utilizar las palabras de Castro Villacaña. ¿Hay salida para ese callejón? Yo pediría que se respete la declaración sobre la descolonización de las Naciones Unidas. Una isla en el Caribe, bajo el auspicio de una potencia, en este caso Estados Unidos, tiene que encontrar su libre camino hacia su autodeterminación y vamos a acabar con eufemismos. Yo creo que tampoco está la tesitura en España como para modificar el título 3 de la Constitución y darle cabida a una nueva comunidad autónoma. El pueblo puertorriqueño tiene que reencontrarse con su historia. Muchísimas gracias a los cuatro por su participación. De este lado, Roniel Aledo, Enrique Bercher. Gracias. Javier Castro Villacañas, Jesús Mesa Montero. Gracias. Por supuesto, gracias a los telespectadores. Ya saben que de lunes a viernes tienen una cita con la actualidad. La próxima semana hay más asuntos que gravitan en el día a día de millones de personas y en ellos pondremos nuestra mirada. Hablamos en plural, todo un equipo de profesionales del periodismo pendientes de esos asuntos para luego traerlos a debate, hacer un análisis en profundidad y recibirlos a todos, efectivamente a todos, porque aquí todos tienen la palabra. Esto es Foro Abierto.